Bien, vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a... Este es el disparador de la unidad número 18. Ustedes están viendo ahí la gráfica. Están viendo la gráfica de lo que es la estructura de la materia. Recuerdan esto, ¿verdad? Siempre comenzamos por aquí para que ustedes se orienten y sepan a dónde estamos. Principios generales es Principios generales ha sido unidad 1, 2 y 3. Después hemos visto el sujeto, el objeto, y ahora estamos viendo la causa de la relación jurídica. Y con esta unidad terminamos el desarrollo de lo que es la materia y cerramos lo que es el desarrollo de la causa como tercer elemento constitutivo de la relación jurídica. Dentro de causa, nosotros hemos visto a los hechos jurídicos, los hechos jurídicos y los actos jurídicos. En la clase de la unidad anterior vimos que los hechos jurídicos, que son, digamos, la base, el hecho jurídico son los acontecimientos. Cuando es obrado por una persona da lugar al acto. El acto voluntario puede tener vicios que son comunes a todos los actos voluntarios, que son los vicios de la voluntad. Discernimiento, intención y libertad son los tres elementos que están viciados. Y también tenemos los vicios de los actos jurídicos, propiamente dicho, que son los vicios que afectan a la buena fe. Ahora, ¿qué pasa cuando se verifica la existencia de vicios tanto en un acto voluntario como en un acto jurídico? Más precisamente, o mejor dicho, exclusivamente en los actos jurídicos. ¿Qué pasa cuando hay vicios en los actos jurídicos? Da lugar o puede dar lugar a una sanción, entre comillas sanción, que es la ineficacia del acto jurídico. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué consiste la ineficacia de los actos jurídicos? La unidad número 18 nos habla de ineficacia de los actos jurídicos y de nulidad y otras causas. Lo que ustedes tienen que tener bien en claro es que la unidad número 18 no se trata de nulidades, sino se trata de ineficacias. Y para hablar de ineficacias, lo primero que tenemos que hacer es saber qué significa eficacia. Eficacia es la aptitud que tiene el acto jurídico de producir efectos. ¿Qué es el acto jurídico? Es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato producir la adquisición, modificación, transferencia o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, es el acto obrado por una persona que es voluntario, que es lícito y que lo que busca en forma inmediata es producir un efecto jurídico. Si produce el efecto jurídico, el acto jurídico es eficaz. La eficacia consiste en la producción del efecto jurídico buscado por las partes al momento de celebrar el acto jurídico. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón no se produce el efecto jurídico buscado por las partes? O no se produce el efecto jurídico que es el propio y normal de ese acto jurídico. Estamos en presencia de una ineficacia. Esa ineficacia no siempre se da por la existencia de vicios, de defectos en la constitución del acto, porque ahí tendremos que recurrir a los conceptos de eficacia, como lo dice el programa, el aspecto estático y el aspecto dinámico de la eficacia, y tenemos que distinguir lo que es validez y eficacia. Punto 1 del programa. Son de la unidad número 18, por supuesto. La validez es una característica del acto que consiste o que se da cuando el acto reúne todos los requisitos legales para verificarse, para nacer, para tener la aptitud y la constitución de acto jurídico. Es decir, cumple con todos los requisitos que la ley establece para que ese acto jurídico pueda configurarse como tal.
Ahora, el acto jurídico que tiene por fin producir el efecto, tal vez no lo produzca por dos razones, o porque tiene un vicio o porque hay alguna causa de ineficacia que no necesariamente proviene de un vicio. Por ejemplo, cuando el acto jurídico es celebrado y nace a la vida jurídica, pero sus efectos no se van a producir desde ese momento, desde el momento del nacimiento, sino que los efectos están diferidos. Es lo que se llama eficacia pendiente. La producción del efecto jurídico está pendiente de algo. Puede ser una condición o puede ser un plazo. O, en otras situaciones, el acto ¿Una herencia, jurídico, doctor, por ejemplo? no una herencia. Sí, por ejemplo, un testamento. ¿Un testamento? Herencia Bien. no es lo mismo que testamento. El testamento es una de las maneras en que se designa a los herederos. Pero el ejemplo ¿Se es válido. llevaría a cabo cuando muera el causante? Claro, el ejemplo es válido y esto tiene que ver con la clasificación de los actos jurídicos. ¿Recuerdan? Actos jurídicos entre vivos y mortis causa. Los entre vivos son los que no necesitan que se verifique la muerte de una de las partes para que sus efectos se produzcan. En cambio, el acto jurídico mortis causa sí necesitaba que se muera una de las partes para que recién produzca el efecto jurídico, como en el caso, el ejemplo que da Eliana de el testamento. El testamento es un acto jurídico que debe ser celebrado conforme las solemnidades que establece la ley. Si es celebrado conforme a esas solemnidades, es un acto jurídico válido. ¿Pero va a producir efectos? No todavía. Entonces, ahí se desdobla las dos características de validez y eficacia. El acto jurídico, si reúne los requisitos, es válido, pero va a producir efectos jurídicos una vez que se muera el testador. Cuando muere el testador, por efecto de la ley, se dispara el efecto jurídico del testamento, que es designar a sus herederos y sucesores. Entonces, tengamos presente que la validez hace a la legalidad del acto y la eficacia hace a la producción del efecto jurídico buscado por el acto jurídico. Cuando el acto jurídico no produce el efecto, estamos en presencia de la ineficacia. Pero repito, para que les quede bien en claro, la ineficacia no siempre proviene de un vicio, puede provenir de otra cuestión, de otra fuente que puede ser legal o puede ser contractual. Por ejemplo, hay tres supuestos de ineficacia que son ineficacias sobrevinientes. No dependen, no están en la constitución del acto, sino que se producen con posterioridad. Son tres supuestos que están en el punto 1 de la unidad número 18 y tiene que ver con la resolución, la rescisión y la revocación de los actos jurídicos bilaterales, es decir, de los contratos. Incluso algunos actos jurídicos unilaterales también pueden ser revocados. Estas tres causales de ineficacia no provienen de un vicio, sino provienen de una disposición legal que las habilita y las faculta. Incluso faculta a que las partes hagan operativa la cláusula que produce la resolución o la revocación, incluso puede ser la rescisión de los contratos. Ustedes deberán profundizar sobre este tema. Pero lo que yo quiero que les quede claro en esta introducción es que las ineficacias no siempre provienen de vicios. Y la ineficacia, lo que significa, en qué consiste la ineficacia, es en la falta de producción del efecto jurídico propio y normal del acto jurídico. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Yo lo que tengo en la placa son tres temas. El primero es ineficacias, el segundo es transmisión de los derechos y el tercero es extinción de las relaciones jurídicas. Porque esos son los tres ejes que se desarrollan en la unidad número 18. No están correctas, no es que estén incorrectamente sistematizadas, sino que a mí me gusta darle esta sistematización. Si ustedes leen el programa comienza con el punto 1 hablando de ineficacia. El punto 2
hablando de nulidad. El punto, bueno, ya Clasificación de nulidades, doctor. Clasificación de las nulidades, efecto de la declaración de nulidad, confirmación de los actos nulos y anulables. Después viene inoponibilidad. El punto 7 es transmisión de los derechos y el punto 8 es extinción de las relaciones jurídicas. Esos 8 puntos que están dentro de la unidad 18, a mí me gusta esquematizarlo como está en la placa. Primero vamos a hablar de ineficacias, después vamos a hablar de transmisión de los derechos y después de extinción de las relaciones. Es decir, los 8 puntos los vamos a resumir en 3. El punto 1 va a ser ineficacia, el punto 2, transmisión de los derechos, que corresponde al 7 del programa, y el punto 3 que vamos a desarrollar, extinción de las relaciones jurídicas, es el punto 8 del programa. ¿Qué significa esto? Que dentro del punto 1 que nosotros vemos aquí, que es el punto 1 del programa, ustedes tienen que englobar todo el punto 1 del programa, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el 6, inoponibilidad. ¿Se entiende? Ahora lo van a ver gráficamente en la placa. Vamos a la placa. ¿De qué trata entonces la unidad número 18? La unidad 18 trata de... ¿Dónde estoy? Ineficacia, trata de transmisión de los derechos y trata de extinción de las relaciones jurídicas. 3 ejes temáticos que ustedes tienen que tener bien diferenciados y bien claros. Ahora, ¿cuál es el primer eje temático? Las ineficacias. Dentro de las ineficacias tenemos 3 tipos fundamentales. 3 tipos que son los arquetipos más grandes, más básicos. No más básicos, sino son los más fuertes. La inexistencia, la nulidad y la inoponibilidad. ¿Qué es la inexistencia? Ahí vamos a ver la teoría del acto inexistente. Está en el punto 1 del programa. Cuando veamos la teoría del acto inexistente, nosotros, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar, o qué podemos decir de la inexistencia. La inexistencia, en realidad, no es una categoría, no es un principio de derecho, sino que es una categoría de la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque la inexistencia se aplica en algunos casos, por ejemplo, a la falta de sujeto, donde el sujeto no realizó el acto, o cuando el acto no tiene un contenido, o cuando el acto no tiene causa. Es decir, no es que tiene elementos constitutivos, tiene presupuestos, tiene dentro de los requisitos los presupuestos y elementos, pero hay un vicio, algún problema dentro de los presupuestos o de los elementos, que recuerden, vimos esto en la unidad número 14, no es que estén afectados, no es que estén viciados, no es que no hayan cumplido con los requisitos de la ley, sino que faltan. ¿Se entiende? Entonces no logra... ¿Puede ser, doctor, el sujeto, la causa o el objeto? O sea, son faltantes. Claro. Bien. Claro. Lo que está pasando acá no es un problema jurídico, sino que hay una ausencia de uno de los elementos constitutivos que impide que el acto jurídico pueda nacer, llegue a existir. No ha nacido a la vida jurídica el acto, no se ha terminado de formar. Entonces estamos en presencia de un acto jurídico que en apariencia está ahí. Hay una apariencia, un viso de acto jurídico, pero en realidad le está faltando alguno de los elementos esenciales para su nacimiento. Eso es más o menos la teoría del acto inexistente. Ahora, ¿qué es la nulidad? La nulidad se da cuando hay un acto jurídico existente, es decir, se ha configurado,
ha nacido, pero se constata en él, dentro de algunos de los elementos constitutivos que han coadyuvado a la formación del acto, y hay acto jurídico, se constata la presencia de algún vicio en su estructura constitutiva. Entonces, para que haya nulidad, tiene que haber un acto jurídico celebrado, pero tiene que haber sido celebrado con algún problema en los elementos estructurales de esa relación jurídica. Puede ser algún problema interno del acto, como ser en el discernimiento, en la intención, en la libertad, que hacen a la voluntad interna, o ausencia de buena fe, algunos de los otros vicios que vimos, o puede ser que haya un vicio externo al acto jurídico, es decir, cuando no se verifique, no se cumpla con las formalidades del acto. Acá distinguimos o podemos advertir una distinción entre lo que es la inexistencia y lo que es la nulidad. Insisto, en la inexistencia, el acto carece de una o varias de las condiciones de existencia. Puede ser que no haya voluntad en el sujeto, puede que no haya consentimiento, que no haya objeto, que no haya alguna forma idónea de expresión de la voluntad. Entonces el acto jurídico nunca ha podido celebrarse. No hay acto. Pero si estamos en presencia de un acto jurídico que sí se ha celebrado, ahí empezamos recién a evaluar si los elementos constitutivos, si los elementos, los requisitos que lo conforman, cumplen con la reglamentación legal para su validez. Si no cumplen con esa reglamentación legal, los actos jurídicos serán inválidos, y esta es la invalidez, es el género dentro del cual se encuentra la nulidad como una de sus especies. ¿Me van siguiendo? Sí. El primer análisis que hay que hacer es, para saber desde el punto de vista de la eficacia, es comprobar si el acto jurídico existe. Si estamos en presencia de un acto jurídico inexistente, no hablamos más. No hay acto jurídico. Pero si en cambio sí reúne el acto jurídico todos los presupuestos constitutivos, ahí vamos un paso más y empezamos a indagar, a verificar en cuanto a su validez o en cuanto a su nulidad. Esa es la principal distinción entre las dos primeras especies de ineficacias que hemos visto, la inexistencia y la nulidad. Ahora vamos a la tercera, que es la inoponibilidad. La inoponibilidad es una categoría que está arreglada en el Código Civil y Comercial, que establece, vamos a ver, si quieren leemos un poco el código. El Código Civil, con no muy buena técnica, tiene una sección dedicada a las ineficacias de los actos jurídicos, que comienza con el artículo 382. Y el 382 hace una pequeña e insuficiente clasificación. Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Es decir, que si ustedes leen el 382, pareciera que las dos únicas categorías de ineficacias para el código son la nulidad y la inoponibilidad, pero eso no es cierto. Ya hemos visto que la inexistencia es otra categoría de ineficacia. ¿Por qué la inexistencia no está reglamentada en el 382? Es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no sabemos si en la comisión redactora la ha rechazado como categoría jurídica, no hay prueba, no hay una comprobación, digamos, no tenemos certeza de cuál sea la razón, no hay evidencia. Puede ser que la haya rechazado como categoría jurídica, o puede ser que haya considerado que no era necesaria establecerla como categoría jurídica porque, como dijimos, excede al plano jurídico, sino que va más allá porque
la inexistencia se verifica en un plano de la lógica formal. No podemos evaluar jurídicamente a un ente, a un existente, si es que no se ha verificado, si es que no se ha materializado. No podemos hablar o analizar jurídicamente un acto jurídico que todavía no se ha constituido porque le falta uno de sus requisitos. Ya cuando ustedes vean los ejemplos se van a dar cuenta. Entonces el artículo 382 pareciera que nos habla de dos categorías de ineficacia, pero no es así. Habla de nulidad y habla de inoponibilidad. Ya vimos que es la nulidad que desarrollan el 386, 387 y 388, y ahora vamos a ver qué es la inoponibilidad, que está en el artículo 396. Aquí el código tampoco es muy preciso o demasiado preciso como podría llegar a ser. Incluso algunos autores en doctrina afirman que la definición legal de la inoponibilidad, en vez de de adecuarse a lo que es el estereotipo inoponibilidad, en realidad la presenta al revés. ¿Por qué? Porque dice el 396, efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Pareciera que el acto inoponible no tiene efectos respecto de terceros, como regla, pero como excepción, el acto puede llegar a tener efectos contra terceros. Y no es así, es al revés. Nosotros vimos en la unidad número 15, 16, 17, eficacia del acto jurídico, los efectos del acto jurídico. Vimos los efectos entre las partes y con relación a terceros, la unidad número 15. Vimos qué son las partes, qué son los terceros, qué son los sucesores singulares y universales, cuáles son los terceros interesados, cuáles son los terceros, los penitus extraneii. ¿Recuerdan esa clase que la tuvimos vía Zoom? No se acuerdan de nada. Bueno, nosotros dijimos que como principio general, el acto jurídico, el efecto de los actos jurídicos era un efecto relativo, solamente vinculaba a las partes del acto jurídico y no producía, no era oponible a los terceros. Es decir, si yo celebro un contrato con Eliana, ese contrato solamente va a producir efectos en la esfera jurídica de Eliana y mía. No podemos nosotros celebrar un acto jurídico que es interpartes y a través de ese acto jurídico, que es un acuerdo de voluntades, que es una manifestación entre Eliana y entre mí, entre yo, nosotros nos ponemos de acuerdo para regular nuestros derechos y pretender que los efectos jurídicos de nuestras declaraciones recíprocas proyecten sus efectos y afecten la esfera jurídica de Patricio, por ejemplo, siendo que Patricio no interviene en el acto. En ese ejemplo, ¿quiénes somos parte del acto jurídico? Eliana y yo. ¿Y recuerdan lo que hablábamos de la parte sustancial y la parte formal? Bueno, en este ejemplo, Eliana y yo somos partes. ¿Quién es Patricio? Patricio es un tercero. ¿Recuerdan el ejemplo que habíamos dicho de la banda de música que iba a firmar a la escribanía, que estaba en un primer piso, llegaba y estaba el portero, estaba el escribano? Entonces, ¿qué era el portero? El portero era tercero, incluso un tercero que no tenía nada que ver con el acto jurídico, desconocía la existencia del acto jurídico. El escribano también era un tercero, pero era un tercero que participaba del acto porque él lo otorgaba, lo autorizaba. Entonces conocía el acto, conocía los efectos, no podía desconocerlos. Bueno, esa es la estructura del efecto relativo que tienen los actos jurídicos, efectos que son relativos y se circunscriben a las partes que los celebran. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, se lo escucha perfecto. Bien. Es que me figura que tercero, estoy profesor, el abogado también es un tercero, ¿verdad? Claro, claro. La
partes son aquellas personas que intervienen en el acto, que van a ver, no diga dos, porque pueden, no sé si me está diciendo la B de la victoria, o me está diciendo que son las dos partes. No, las dos partes serían. No, porque pueden ser tres, o pueden ser cuatro, o pueden ser, claro, no sé, depende del acto jurídico. El acto, claro. Si yo voy y compro una casa junto con 2 o 3 hermanos míos, constituimos sobre la casa un condominio. ¿Y quiénes van a ser compradores? Vamos a ser compradores todos. Podemos hablar de una parte múltiple, pero bueno, ya eso lo profundizamos. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan acá? Que los actos jurídicos producen efectos exclusivamente en relación, y por eso el efecto relativo de las partes, en relación a las partes. Los terceros no se ven ni beneficiados ni perjudicados por los efectos jurídicos de ese acto que acabamos de celebrar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué el 396 me dice el acto inoponible no tiene efecto con respecto a terceros? No, el acto inoponible no es el acto inoponible que no tiene efectos respecto a terceros. Todos los actos jurídicos no tienen efectos respecto a terceros. Ningún acto jurídico, en principio, tiene efectos respecto a terceros que no participen del acto. Ahora, ¿en qué consiste la inoponibilidad? Esa es otra cosa, porque no está lo debidamente explicado en el artículo. La inoponibilidad configura no es una causal de ineficacia que, como la nulidad o la inexistencia, estén claras y nítidas, que sea una categoría que se pueda identificar y sistematizar. ¿Por qué? Porque la inoponibilidad no es una categoría de ineficacia, sino que ciertos actos jurídicos celebrados de acuerdo a determinadas normas, en infracción a determinadas normas, producen como efecto su inoponibilidad. Pero no podemos establecer una clasificación de cuáles son los actos jurídicos que son per se inoponibles. ¿Se entiende eso? Yo puedo decir es nulo el acto jurídico obrado así y así. Es inexistente el acto jurídico que no reúna los requisitos y las condiciones para su existencia. Pero no puedo decir son inoponibles estos actos, los que cumplan con estos requisitos. No, la categoría es, no son una categoría homogénea. Comprende distintas clases de especies que pueden distinguirse entre sí. La inoponibilidad es un supuesto de ineficacia relativa. Así como nosotros hablamos de que los efectos del contrato son relativos, es decir, que solo relacionan a las partes, la ineficacia no produce, la inoponibilidad no produce la ineficacia del acto. El acto va a ser válido, pero como es inoponible, no lo puedo hacer valer respecto de terceros. Y no de terceros, de ciertos terceros. ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo. Sí, eso estaba por pedir. ¿Cuál sería un ejemplo? Exactamente. Vamos a un ejemplo. Si yo... Vamos a los ejemplos que siempre utilizamos para ver si disparo fisiológicamente alguna hormona que motorice los impulsos cerebrales de los recuerdos de largo plazo en ustedes. ¿Recuerdan que siempre decimos que Karina le debe al banco? Sí. Bueno, Karina, está bien. Yo también le debo al banco y no digo nada. El banco es acreedor. Para sacar la Karina del medio, es acreedor, y lo vamos a tomar nuevamente de punto a Patricio. El banco es acreedor de Patricio. Patricio le debe al banco. Le debe una suma muy importante. ¿Con qué responde Patricio por la deuda? Con su patrimonio. Con su patrimonio.
Bien, Karina, mal, Patricio. Responde con su patrimonio porque esa es la función de garantía del patrimonio. ¿Qué puede hacer el banco? Puede identificar algún bien del patrimonio, si es que Patricio no paga, cualquier bien, una cuenta bancaria, un inmueble, un bienes muebles, acciones, etcétera, etcétera, y puede embargarlos para poder rematarlos y cobrar. Patricio tiene una casa, un inmueble. Entonces Patricio lo que quiere hacer es venderle a la casa. ¿Para qué? Para poder no tiene patrimonio y eludir la deuda. Para insolventarse y producir que el banco no tenga de qué cobrarse. Para eludir la deuda, para sacarlo al bien de su patrimonio. ¿Recuerdan esto? El acto jurídico fraudulento. Bueno. Pero aun cuando no sea fraudulento, ¿qué es lo que busca Patricio? Sacarla a la casa. La vende. Va al escribano, firma la escritura pública, que es la formalidad exigida para la transferencia de derechos reales sobre inmuebles. Firma la escritura pública, hace entrega de la cosa, que en este caso es una casa. Es decir, hay tradición, que es el modo por el cual se constituyen los derechos reales, por lo cual, según el sistema jurídico argentino, Patricio ya no es más el dueño y el adquirente, porque se lo vendió a Eliana ahora es la dueña, porque Eliana ha adquirido la posesión a través de la tradición que hizo Patricio. Ya lo van a estudiar eso en derechos reales. Y Patricio ha cobrado ya el precio, incluso, obviamente se ha firmado la escritura pública, es decir, tengo título suficiente, que es la compraventa, formalidad exigida por la ley, que es la escritura pública, y tengo tradición de la cosa. ¿Qué hay ahí? Hay constitución de derecho real en Eliana, y hay pérdida del derecho real de parte de Patricio. ¿Patricio es el dueño de la casa? No. Ya no. Bien, pero le falta algo a ese acto jurídico para que todo el mundo deba respetarlo. Que sea oponible erga omnes. Para que sea oponible erga omnes. ¿Qué le falta? El título de la casa. ¿No? Solamente no tiene posesión. Ya hemos dicho que hay título, que es título suficiente, con las formalidades, que hay posesión porque ha habido tradición de la cosa. Entre las partes se ha perfeccionado el negocio jurídico y se ha producido la transmisión de derechos. Pero ¿qué está faltando? Para que ese acto jurídico pueda ser respetado por todos, por erga omnes, como dicen. Está faltando la publicidad registral. Sí dije, no si me mal escuchó. no recuerdo es punto 8 de la unidad 1. Publicidad de los derechos. ¿Cómo se logra la publicidad de ese negocio jurídico? A través de la inscripción en el registro inmobiliario de la compraventa, de la escritura pública. Eso lo hacen los escribanos. Pero ¿qué pasa si el escribano no lo hizo por alguna razón? Para el banco, que es el acreedor de Patricio, la casa sigue figurando en el patrimonio de Patricio. El banco inicia el juicio, pide embargo sobre la casa y le embargan la casa. ¿Podrá Eliana presentarse en el juicio y decir, señor juez, esta casa es mía, levante el embargo porque ya no le pertenece al deudor Patricio, ahora me pertenece a mí? Y fíjese, la venta ha sido hecha antes de que se inicie el juicio y antes de que se trabe el embargo. ¿Qué le contestará el juez? El negocio jurídico entre las partes es válido y es eficaz, pero no es oponible al banco. Porque para poder ser oponible a terceros, la ley, el código, dice que usted debía haber inscrito la transferencia en el registro para darle publicidad a ese derecho. Y dándole publicidad a ese derecho, ya nadie podía haberse comportado como un tercero de buena fe que no conocía la existencia de esa transmisión.
ese sería un caso en el cual el banco le podría oponer a usted la inoponibilidad respecto de él, de ese negocio jurídico. Pero ¿qué pasa si para que cerremos con ejemplos las distintas posibilidades? No le han pagado los honorarios al escribano, que como la casa era valiosa, eran honorarios importantes. El escribano hace juicio y quiere embargar la casa, porque quien le tiene que pagar los honorarios es Patricio, y le quiere embargar la casa. El escribano podrá valerse de la falta de inscripción registral del instrumento que él mismo ha otorgado. No. Él no podrá considerar que ese acto jurídico no es oponible contra él, porque él es un tercero que conocía el acto. Es decir, el efecto buscado por la ley a través de la inscripción registral es la publicidad de los derechos. Él tomó conocimiento. ¿Publicidad para qué? Para que la gente, para los interesados, no para que la gente tome efectivo conocimiento, sino para que todos aquellos que tengan algún interés legítimo puedan obtener la información. El escribano era un tercero interesado, tenía un interés legítimo en el patrimonio de Patricio, pero él conocía la existencia de ese acto, no puede obrar como si lo desconociera. Entonces, el acto inoponible es aquel que tiene efectos jurídicos respecto de todos, salvo frente a algunos. No como dice el artículo 396, el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Es al revés, ¿se entiende? Los actos jurídicos tienen efecto entre las partes. Y cuando cumplen con todas las formalidades que exige la ley, depende de qué acto jurídico sea, tienen efectos jurídicos respecto de las partes, pero también pueden ser oponibles a los terceros. Vengan, nadie se meta en esta configuración negocial que hemos hecho entre Eliana y Patricio. Nadie se meta, nadie puede meterse, porque es una relación jurídica intersubjetiva que solamente afecta los derechos y las obligaciones de las partes. Nadie más. Es decir, ese es el efecto protector del acto frente a todos los terceros. Pero ese efecto protector, para que nadie se meta y nadie se inmiscuya y nadie pueda lesionar esta relación jurídica que se ha formado, ese efecto protector es el que cae cuando ustedes no realizan alguno de los requisitos que exige la ley para seguir gozando de esa protección, como ser la publicidad. Usted tendría que haber publicado o publicitado la celebración de ese acto jurídico para que todos los terceros ya tuvieran la posibilidad de conocerlo y en ese caso no pudieran venir a comportarse como si no conocieran. Por ejemplo, Patricio le vende un auto a Karina. Y Karina, esto suele suceder con los impuestos. Muchas veces rentas, AFIP, embarga las cosas porque quien figura en el registro como dueño es el deudor del impuesto. Pero resulta ser que el bien ya ha pasado a manos de otro. Por ejemplo, ha pasado por un boleto de compra-venta o por un boleto de venta automotor y no se ha hecho ni la escritura pública en el caso de inmuebles ni el formulario 08 en caso de automotores. Entonces, cuando van los abogados de renta y piden informes sobre los bienes que tiene Patricio, que es el deudor, el registro le dice, ¿tiene un vehículo o tiene un inmueble? Entonces van y lo embargan, porque para ellos como terceros, ellos han hecho todo lo que la ley le exige para demostrar su buena fe, es decir, buscar la información, y la información que le devuelve el registro es que ese bien le pertenece a Patricio. Si Patricio celebra un acto jurídico y no cumplimentó los requisitos para mutar la inscripción registral, para cambiarla, es problema de la negligencia de Patricio. No es falta de diligencia mía, abogado de AFIP. ¿Se entiende?
Entonces yo puedo comportarme como si los actos jurídicos esos que no están debidamente publicitados, para mí no existen. Y yo embargo la cosa y la puedo rematar. Por más de que esté en manos de un tercero, de buena fe, y a título oneroso, lo que sea, porque acá hay un problema de inoponibilidad. ¿Se entiende? Esa es la inoponibilidad. El acto jurídico es válido contra todos, salvo frente a algunos terceros que pueden comportarse como si ese acto no existiera. Es lo mismo que pasa en el acto fraudulento, que ya lo hemos visto la semana pasada. Eso es, a grandes rasgos, lo que son los tres tipos más importantes de ineficacias.